Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Podcast. El día de hoy, como pueden ver, tenemos 5 ventanas abiertas porque tenemos un invitado de lujo. Nos va a estar acompañando Diego Mengual, que hace vida en Madrid, y vamos a hablar obviamente del fútbol en España, de la liga precisamente, porque él trabaja y cubre al conjunto del Real Madrid. Así que bueno, hoy va a ser un podcast, un capítulo dedicado específicamente a la Liga de España. Bienvenido, Diego, y gracias por aceptar la invitación. Un placer, Salvatore, igual a todo el resto del equipo de este podcast. La verdad que muy contento de participar y sobre todo hablar de la Liga Santander, que vive unas jornadas muy apasionantes ya de cara a lo que va a ser el final de temporada, donde se va a jugar no solamente el título de Liga, sino también los puestos en Europa y por supuesto el descenso. Presento mi alineación: Alejandro Flores desde la ciudad de Caracas, Humberto Villamizar desde Bogotá, Colombia, y Edgar González desde Maracaibo. Bueno, muchachos, vamos a darle con todo a este tema de la Liga de España. Sí, así es. Bueno, a ver, Diego, bueno, sabemos todo lo que ha implicado este tema del coronavirus, la reincorporación a las ligas, pero veo a un Fútbol Club Barcelona, okay, que a pesar que ahorita es puntero, pero veo que hay como una serie de imprecisiones puertas adentro del equipo, porque creo que Setién, el míster, no ha logrado todavía como que cale su idea de juego, está tratando de vivir de las rentas que dejó Valverde, pero los resultados no han sido los mejores. Y por otra parte veo unas declaraciones de Gerard Piqué, símbolo del barcelonismo, que están dejando mucho que desear, sobre todo en esta recta final. A ver, Quiero saber Alejandro. qué opinas tú concretamente en cuanto a todo esto. A ver, yo creo que el caso de Quique Setién es un caso atípico, Alejandro, sobre todo porque recordemos que si bien es cierto, ya tiene varios meses, también es cierto que esos meses estuvieron en gran parte en cuarentena aquí en España, más allá de alguna conversación por Zoom o por otra plataforma con los jugadores, pues difícilmente pudo aplicar su idea para que los jugadores pudieran asimilarla dentro del terreno de juego. Creo que el Barcelona tiene muchos problemas de planificación deportiva. Y lo comentaba en alguna oportunidad con Salvatore, si tuviéramos otro Real Madrid, quizás el Barcelona estuviera muy lejos de la pelea por el título, porque el Barcelona al principio de temporada pues fue Ernesto Valverde el que se hablaba de su destitución después de esa famosa final de Copa del Rey de la temporada pasada, luego la posible llegada de Neymar, que finalmente no se dio, algunos desbarajustes también, como vimos en el mercado de invierno con la llegada del delantero del Leganés. Entonces, hemos visto muchos problemas en el Barcelona y yo creo que más bien es un milagro y también en gran parte favorable a la actuación de Leo Messi, lo que ha hecho que el Barcelona a día de hoy esté de candidato a pelear por el título de la Liga Santander. Y yo creo, Diego, muchachos, que Quique Setién también, y lo hablábamos con los muchachos antes de que llegara, el tema de colocar a Bradway de titular en un partido que es tan importante. La Liga, y sabiendo que está jugando la Liga. Exacto, y sabiendo que Bradway llegó apenas en el mercado invernal y tienes en la banca a nada más y nada menos que un campeón del mundo como Antoine Griezmann y Ansu Fati, que cada vez que juega responde y lo hace bien además. Bárbaro, Ansu Fati. No, y aparte, perdón, Diego, aparte los temas extracurriculares en el club, por ejemplo, Neymar perdió la demanda, tiene que pagarle o sea, siempre estos temas en el Barcelona están sonando más por fuera de la cancha que lo que están haciendo adentro. Sí, sin duda. A ver, yo creo que el tema del Barcelona es muy complicado y demuestra esa falta de planificación deportiva. También recordemos al inicio de temporada ese famoso inconveniente o encontronazo que tuvo Víctor Valdés con Patrick Kluivert en el tema de las categorías menores. Es decir, el Barcelona es una casa de brujas donde no sale de un problema para meterse en otro, en este caso, y el Barcelona, a ver, que fiche al delantero del Leganés, el equipo que está peleando el descenso, yo creo que deja mucho que desear de esa planificación deportiva, porque no puede ser que el recambio de Luis Suárez sea un jugador que está de estrella del equipo que pelea esos 3 puestos para no irse a la segunda división. Diego, para ti, ¿quién debería haber sido ese sustituto para Suárez? Es que yo creo que el sustituto se debió prever en lo que fue el inicio de temporada. O por qué no darle esa oportunidad a Ansu Fati, porque a ver, recordemos que Ansu Fati tuvo un inicio de temporada mejor que cualquier jugador del Fútbol Club Barcelona. Pero después
maravillosamente, o mejor dicho, para perjuicio de Ansu Fati, terminó desapareciendo de las convocatorias y de la alineación. Recordemos que en algún momento se especuló también con la posible llamada de Ansu Fati a la selección española. Y lamentablemente pues se perdió en el camino y ahora termina teniendo un papel residual. Diego, a ver, el tema de los fichajes con el Barcelona, ¿no? Porque se ha gastado una cantidad importante después de la salida de Neymar, buscando supuestamente un sucesor para Neymar. Ahora nos conseguimos, en el pasar del tiempo no se consiguió ese sucesor y se consiguen con que ahora tienen que tener un sucesor de Suárez. Y los fichajes tal vez no han sido los correctos. Yo creo que ha habido malas decisiones a la hora de fichar por parte del conjunto del Barcelona. A ver, es que el Barcelona históricamente ha fichado mal. Recordemos, históricamente me refiero en los últimos mercados de traspaso, ¿no? Porque, por ejemplo, trajeron a Paulinho, que le encantaba a Ernesto Valverde, pero se lo terminan vendiendo a final de temporada. Le traen a Arturo Vidal, que obviamente Arturo Vidal no es un jugador del estilo Barcelona, pero que termina siendo fundamental, incluso para Quique Setién, que muchos decían que era de la línea de Cruyff, y finalmente vemos como Quique Setién termina siendo lo mismo que Ernesto Valverde. Entonces, quizás termina siendo un poco contradictorio, y también la falta de recambio que tiene el Barcelona desde la época de Pep Guardiola. ¿Cuánto le costó fichar un central de garantías? Con Samuel Umtiti creo que lo hicieron bastante bien. Lamentablemente, la problemática de lesiones que ha tenido el central francés han mermado quizás su rendimiento, pero en el lateral izquierdo tenían un lateral como Cucurella, que fácilmente podría ser sustituto de Jordi Alba, y terminan fichando a Junior Firpo, que ojo, también lo quería el Real Madrid, pero es que un jugador de esta trayectoria o de esta carrera, que lo que necesita son partidos, los terminas quemando al no ponerlos dentro de la cancha. No, y el tema también está y disculpa Alejandro, con que estamos en este tema de los fichajes, con lo de Coutinho. A Coutinho lo fichan por una cantidad inigualable de dinero para ser el supuesto sustituto de Iniesta, porque recordemos que lo fichan en la temporada en que Iniesta se va del FC Barcelona, y a la final, ¿dónde está Coutinho? En el Bayern, y sin saber si volverá, porque está a préstamo. A ver, yo creo que tiene muchas posibilidades de volver, Philippe Coutinho. Creo que más por obligación del mercado que tiene el FC Barcelona que por la misma característica de juego del jugador brasileño, que para mí lo hacía bastante bien en el Liverpool, pero claro, no es lo mismo ser una figura en otro equipo que venirse a moldar a un equipo donde Leo Messi es la gran figura del equipo. Le pasaba a Paulo Dybala, aunque son posiciones distintas en Argentina, con Leo Messi. Y decía el tema del mercado de fichajes, ¿por qué? Porque recordemos que el Barcelona, para los que no lo saben, solicitó un ERTE, ¿vale? Un ERTE es que el Estado, en este caso, le va a pagar el salario no a los jugadores, sino a los que no forman parte de esa nómina de jugadores, llámense los encargados del departamento de prensa, redes sociales, temas administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el Barcelona, si tú en ese momento que solicitaste el ERTE no tenías dinero para pagarle a unos trabajadores, ¿cómo justificas que ahora sí tienes dinero para pagar 100 millones por Lautaro Martínez y por traer a Neymar Jr.? Entonces, en el caso del Barcelona y el Atlético de Madrid, ya el Estado dijo que va a regular el trabajo de fichajes que puedan hacer Barcelona y el equipo colchonero. Sí, así es. Es algo que no se entiende, ¿no? No se entiende lo de que no tenían dinero. Sí. Claro, porque me estás diciendo hace 2 meses no tiene sentido. tenías para pagarle tal vez unos cuantos euros, unos miles de euros a tu personal, pero vas a gastar millones en un fichaje. Yo no lo entiendo. Bueno, es un poquito calentable, ¿no? Bueno, a ver, cuando se solicita un ERTE, el Estado se supone que tiene que revisar las cuentas y yo creo que en el Barcelona y en cualquier equipo de fútbol es demostrable que no ha habido ingresos porque el tema de estadio estaba cerrado, porque las tiendas estaban cerradas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en el caso del Real Madrid. El conjunto merengue, su museo del Estadio Santiago Bernabéu, es el segundo museo más visitado de Madrid. Y obviamente se dejó de recibir ese ingreso, pero sin embargo, el conjunto dirigido por Florentino Pérez no solicitó un ERTE, así que si tiene el dinero y la remodelación del estadio lo permite, podría hacer un fichaje de envergadura, cosa que igualmente no creo que vaya a pasar este verano. Sí, ahorita saltando un poco al Real Madrid, yo quiero preguntarte por James. A ver, a mí me sorprende que teniendo 5 cambios no se pare del banquillo. O sea, ni siquiera lo pongan a calentar. ¿Qué pasa con el colombiano? A ver, yo creo que lo de Zidane con los cambios nos es sorprender. Incluso lo comentaba en otra oportunidad cuando decía,
Bueno, pero el Real Madrid tiene más profundidad de banquillo a la hora de afrontar este final de temporada, porque tiene muchos jugadores que pueden fácilmente ser cambiados en estas 5 sustituciones. Pero es que Zidane, cuando tenía 3, difícilmente agotaba los 3 cambios. Entonces, no podemos esperar que haga algo distinto. En el caso de James Rodríguez, yo quizás lo asemejo mucho a lo que ocurría con Ricardo Kaká. Yo creo que nadie duda del nivel que tenía Ricardo Kaká. Creo que es uno de los jugadores con los que yo más me he maravillado. Pero claro, yo decía, José Mourinho no va a tirarse piedras contra su tejado, porque si Kaká estuviera en un nivel superlativo, el jugador se obliga sí o sí a ponerlo. James Rodríguez, para bien o para mal, no termina de demostrar dentro del campo, tampoco porque el sistema de Zinedine Zidane no lo ayuda. El problema del caso de los fichajes es que el Real Madrid a veces ficha jugadores que no necesita dentro de un puesto. Si nos vamos para atrás de la temporada, creo que contra el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, tenía mediapuntas para aburrir, pero no tenía mediocampistas. Y ese es el ejemplo también a veces de una planificación errónea por parte del Real Madrid. Sí, Diego, con respecto a este tema de Madrid, oye, yo veo a James, y James yo lo veo como una versión mejorada, claro, con diferentes posiciones, sí, pero me recuerda por momentos a cierta conducta extradeportiva que tenía Faustino Asprilla cuando da el salto, o sea, porque era un jugador de gran calidad, pero el comportamiento fuera de cancha era lo que lo afectaba, y no sé si eso es lo que a él le puede estar pasando factura, apartando de que no entra en el esquema de Zidane. ¿Qué se comenta en España en cuanto a eso? Yo creo que el problema de James termina siendo el mismo de Gareth Bale, más allá de cualquier problema personal que seguramente lo hay con Zinedine Zidane, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, y salto a Gareth Bale para responder tu pregunta, Alejandro, creo que cuando tú tienes un jugador que declara que te vas a ir, que no te quiere, que el entrenador no te pone, pues prácticamente te estás rebelando en contra de un vestuario. Porque así como tú mereces jugar, los otros 23 jugadores que conforman una plantilla también tienen ese derecho de jugar. Y tú no eres más importante, te llames Cristiano, te llames Gareth Bale o Karim Benzema. Creo que a James Rodríguez lo que se le critica quizás es la apatía que puede tener dentro de un terreno de juego. Porque, por ejemplo, Gareth Bale, físicamente creo que es el jugador con más físico dentro de una plantilla del Real Madrid. Sí, cómo no. Y creo que es difícil, hablando futbolísticamente o técnicamente, que un jugador como Gareth Bale esté sentado en el banquillo o que por lo menos no entre como revulsivo para cambiar un partido. James Rodríguez igual, fue goleador de un mundial, tuvo grandísimas temporadas, una gran temporada con Carlo Ancelotti, después tuvo una participación residual con Zinedine Zidane, pero nadie duda del talento del cafetero en este caso. Creo que James lo que le falta es cuando quiere entrar o cuando entra a la cancha a comerse el mundo. Algo similar como Mariano Díaz. Mariano Díaz ha participado en 2 partidos de temporada, pero cuando entra demuestra mucha más hambre que Luka Jovic. Entonces, si yo hago eso dentro del campo, si hago eso dentro del campo, pues ya se demuestra que es una situación personal del entrenador conmigo. O sea, que por lo menos por mi caso no quede que no deba estar dentro de un terreno de juego. Diego, yo me quiero ir más a lo táctico del Madrid, porque desde que volvieron, la verdad que me ha gustado bastante cómo están jugando, muchísimo mejor que el FC Barcelona. Sí. Pero hemos visto cómo Zidane en algunos partidos juega con el habitual 4-3-3, con ese Casemiro, Modric, Kroos o en caso de Valverde, pero contra el Valencia jugó con un rombo, que eran Casemiro, Kroos, Modric y Valverde. Y la verdad que ese rombo personalmente me gusta mucho porque el equipo genera más fútbol. Y esa dupla Hazard-Benzema, que la verdad que se está aceitando y que pinta para mucho. ¿Cómo ves tú ese tipo de táctica y ese juego? Yo creo que la idea del rombo es una solución para Zinedine Zidane con el problema Luka Modric. Porque, a ver, Fede Valverde, Toni Kroos y Carlos Casemiro para mí deben ser insustituibles dentro del Real Madrid. Pero el talento que tiene Luka Modric dentro de ese mediocampo te da posibilidades que a lo mejor no tienes con un 4-3-3, como tú bien dices, Edgar, a la hora de tener la pelota, de crear más posición dentro del campo, pero también pierdes una cosa muy importante, que es profundidad. A ver, porque Eden Hazard es el único jugador que tiene el Real Madrid, dentro de ese 11 que tú planteas con 4 hombres en el medio, que tiene ese desborde o ese encare con otro jugador. Es decir, ese jugador diferente que termina abriendo los espacios para que el Real Madrid tenga
tenga quizás oportunidades de gol. Porque si vemos, quizás los laterales son jugadores que van mucho al ataque, como Dani Carvajal o como Ferland Mendy, pero que Mendy no es como Marcelo. Es decir, cuando está Marcelo, obviamente ofensivamente el Real Madrid puede tener más drible, más profundidad, pero con Ferland Mendy tiene mucho sacrificio y mucho recorrido. Vimos cómo termina haciendo ese gol Marco Asensio con esa llegada por la banda de Ferland Mendy en el último partido ante el Valencia, pero ¿cuántos centros hace Dani Carvajal o Ferland Mendy que sean apropiados o que sean efectivos? Porque el problema del Real Madrid, cuando genera mucho fútbol en el centro del campo, pero no genera profundidad, termina abriendo los laterales y pues terminan tirando los centros a la nada, a las manos del portero, porque Karim Benzema tampoco es un cabeceador como lo era quizás Cristiano Ronaldo. Sí, está jugando bárbaro además. Sí. Exactamente. Pero más allá de eso, no es un 9 como Lewandowski, como el mismo Cristiano, que aunque no es un 9, siempre llega a posiciones de gol. Y esto no es criticando a Benzema, sino que, a ver, lo decía Zinedine Zidane el día de ayer en rueda de prensa. Karim Benzema es un 9 que aunque no haga gol, da mucho juego. Y esa es la gran parte, eso es lo que determina que Zinedine Zidane siga estando, Karim Benzema siga estando en el 11 titular de Zinedine Zidane. Mucho se ha criticado el tema de que, bueno, dicen por mucho tiempo, incluso después de haber ganado las 3 Champions seguidas, que Zidane era un administrador de grupo. Pero, a ver, muchos decían, no, se fue Cristiano, bueno, ya el Madrid perdió ese juego porque no está Cristiano. Pero estamos viendo una versión del Real Madrid sólida después de esas 3 Champions ganadas que no se había visto. Pasó Lopetegui, pasó Solari, y tuvo que regresar Zidane para que tuviéramos esa tal vez mejor versión del Real Madrid luego de esa tercera Champions ganada. ¿Es Zinedine Zidane un técnico graduado de élite que uno puede decir si es un director técnico o es solamente, como muchos lo catalogaron, un administrador de grupo? El problema es que pareciera que ser administrador de grupo es malo, ¿no? Y yo creo que es muy bueno. Yo creo que uno de los grandes trabajos de Zinedine Zidane es administrar un grupo, ¿vale? Y ya voy a lo otro, la parte táctica. Zinedine Zidane, cuando llegó al Real Madrid, era un alineador, un motivador, porque el aura de Zinedine Zidane puede ser quizás como el de Diego Armando Maradona para lo que significaba para un jugador, pero luego el entrenador tiene que crecer mucho más. Es decir, cuando tú a un entrenador, a un jugador le dices, oye, ten cuidado con Messi, que Messi habitualmente va para el medio, pero en todo el partido no va para el medio, sino que va por fuera, el entrenador queda prácticamente retratado en este caso. Entonces, Zinedine Zidane yo creo que llegó al Real Madrid por el nombre, por lo que era, lo que representaba para el Real Madrid. Y tanto es así que en el Real Madrid Castilla no le fue nada bien a Zinedine Zidane. ¿Qué pasa? Con el paso de las temporadas fue creciendo mucho. Ahora vemos que se plantea con 4 jugadores en el mediocampo. Es decir, el técnico francés ha tenido que crecer mucho ante la ausencia de Cristiano. Porque recordemos la primera temporada, y a veces lo que ocurre en el Real Madrid es que los títulos terminan opacando o terminan haciendo olvidar lo malo que pudo haber ocurrido en la temporada. El Real Madrid, cuando llega a Zinedine Zidane, sale Rafa Benítez con una temporada desastrosa, ya había dicho adiós al título de Liga, y pues resulta que se encuentra, entre comillas, ¿no? Porque hay que ganar las eliminatorias, con ese primer título de UEFA Champions League. El segundo año, el mejor de Zidane, termina ganando el doblete con ese famoso equipo B, ¿no? Que juega la Liga, y el equipo A que gana la Champions. Y luego en el tercero, pues desastre en la Copa del Rey, desastre en la Liga, pero se termina ganando la Champions de manera sorpresiva. Y digo sorpresiva porque recordemos los traspiés que tuvo ante la Juventus de Turín y ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu, que lo que te digo, al final los títulos pues hacen que se olviden mucho más fácil estas cosas. Diego, yo quería preguntarte con respecto a Hazard, porque han habido jugadores que apenas han entrado al Real Madrid se han acoplado inmediatamente, pero han habido otros a los cuales ha habido que darles tiempo, incluso el mismo Zidane hubo que darle tiempo cuando entró al Real Madrid. Pero claro, digamos que Hazard no lo ha tenido fácil, primeramente por el carnaval de lesiones que ha tenido, segundo el tema de todo este patrón gracias al tema de la pandemia. Pero te pregunto, ¿tú crees que podamos ver a una versión de Hazard
como él juega con la selección de Bélgica o como la rompió con el Chelsea en su momento, pero en este caso en el Real Madrid? Yo creo que ya lo vimos, pero por muy poco tiempo. Es decir, arrancó muy tarde el nivel futbolístico de Hazard, llegó pasado de peso, eso no es un secreto para nadie, le costó agarrar el ritmo, pero cuando estaba mejor en esos partidos se termina lesionando contra el Paris Saint-Germain. Recuerdo que estaba en el Bernabéu y cada vez que la agarraba Hazard, era un murmullo dentro del Santiago Bernabéu, algo similar a lo que ocurría con Vinicius Junior la temporada pasada, porque sabías que algo iba a generar. ¿Qué pasa? Se termina lesionando, luego cuando vuelve en el Ciudad de Valencia ante el Levante, se vuelve a lesionar y cuando ya se decía adiós a la temporada, pues sale todo este tema del coronavirus y eso le da una segunda vida a Hazard para quizás solventar lo que ha sido esta primera parte de la temporada. Pero yo creo que sí, yo creo que va a triunfar, creo que eso sí llega tarde Hazard al Real Madrid, creo que debió llegar un poco más joven. Pero bueno, al final está en sus manos demostrar el talento que tiene, primero porque lo tiene y segundo porque el Real Madrid está encantado con el jugador belga y además su gran valedor es Zinedine Zidane. Sí, Diego, yo te quiero preguntar por algo administrativo del club. Sonó Casillas para la presidencia del club, pues dijo ya que no, pero en algún momento el hincha madridista sueña con ver a Casillas en la dirigencia del Real Madrid. El problema es que mientras esté Florentino Pérez va a ser difícil que alguien que no elija a Florentino Pérez llegue a ser presidente del Real Madrid. Mucho se habla de que puede ser Emilio Butragueño, actual vicepresidente y director de Relaciones Institucionales. Florentino Pérez en su momento endureció mucho las posibilidades de llegar al Real Madrid porque la junta directiva con su presupuesto o con su patrimonio, mejor dicho, tiene que avalar el presupuesto global del club y eso no está a la mano de cualquier empresario, ni siquiera cualquier persona de renombre aquí en España, llámese Iker Casillas. Mira, la empresa de Florentino Pérez, lo decía él en una entrevista, mi empresa genera 100 millones de euros por día. Y eso te da un cálculo de lo que genera Florentino Pérez, además de las relaciones que ha tenido Florentino Pérez, que eso también lo hace un presidente, entre comillas, insustituible, ¿no? Porque recordemos que con Ramón Calderón, un abogado de renombre aquí en España, pues, y que también, por cierto, estuvo en la junta directiva de Florentino Pérez en sus antiguos mandatos, se presentó, ganó y estuvo haciendo todo lo posible por fichar a Cristiano y a Ricardo Kaká. Finalmente no lo logró, aunque hay que decir que a Cristiano lo dejó él apalabrado o firmado con un precontrato, pero Florentino llamó a Galliani o a Silvio Berlusconi en ese momento, llamó a la dirigencia del Manchester United y terminó concretando ese tipo de fichaje, que es lo que ocurrió cuando llegó en verano del 2000 a la presidencia del Real Madrid, que significó un boom y salvó de la quiebra al conjunto merengue. Yo te quiero hacer una especie de dos preguntas en una. La primera es sobre el tema de que el Real Madrid en los últimos mercados de fichaje ha venido apostando más por juventud que por golpes o dar golpes sobre la mesa. Yo te quiero preguntar qué se ha escuchado, esperanos, si hay algunos rumores de algunos nombres para este mercado de fichaje. Y la otra tiene que ver con el Granada, específicamente con Yangel Herrera y con Darwin Machí. Sí. ¿Tú crees especialmente con Yangel Herrera, no sé tú que estás más cerca, si ha sonado para un club de más a nivel que el Granada, pero tú crees que pueda dar el salto luego de esta temporada? Mira, yo creo que lo mejor para Yangel es que se quede en el Granada. Creo que lo mejor para él, por lo menos una temporada más, donde tenga minutos. Al final este tipo de jugadores lo que necesitan son minutos de demostrar juego. Por ejemplo, hoy se conoció que Martín Odegaard la temporada que viene permanecerá en la Real Sociedad, algo que ya estaba hablado entre las directivas, pero finalmente ya es un hecho. En el caso de Yangel Herrera, creo que tiene que permanecer para tener esos minutos. Mira, analizando distintos jugadores, yo siempre he dicho, Venezuela ha tenido jugadores para estar en equipos más grandes, quizás el Valencia, y esto aparte de la Juventus con Tomás Rincón, ¿no? Pero incluso el mismo Real Madrid, porque si recordamos la época de Pablo García, de Diogo, de Gravesen, para mí Juan Arango, aunque son posiciones distintas, por lo menos podría tener un lugar en el Real Madrid. Sí. Pero bueno, a veces también se ficha con el pasaporte, ¿no? Tomás Rincón para mí podría ser titular tranquilamente en el Valencia. El Valencia históricamente es un grande de España, o para el Atlético de Madrid, porque yo no creo que Mario Herrera sea mejor que Tomás Rincón, o por lo menos en despliegue y
en orden táctico, que es lo que tanto le gusta a Cholo Simeone. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hemos tenido jugadores de peso, también hemos tenido jugadores que terminan tomando malas decisiones, a lo mejor toman muy buenas decisiones a nivel económico, como el caso de Salomón Rondón cuando abandonó el Málaga para irse a Rusia, pero bueno, al final también uno como periodista deportivo analiza ese aspecto, nada más en lo que ocurre dentro de la cancha, pero económicamente seguro a Salomón Rondón le fue bastante bien en este país europeo. Y la otra pregunta era, Edgar, mercado de fichaje. No, es que si hay un nombre, un rumor que se escuche en el Madrid para este mercado. A ver, Mbappé no va a venir a este mercado de fichaje, ¿vale? El Real Madrid tiene todos los huevos dentro de una misma canasta, que es el Estadio Santiago Bernabéu, que se lleva un presupuesto bastante grande dentro del Real Madrid. El conjunto merengue también, salvo que algún jugador, una estrella, como Mbappé, o el mismo Pogba, que acaba contrato en 2021, se ponga a tiro, no va a haber un fichaje de renombre. Yo creo que los fichajes van a ser en 2021, cuando ya también se espera que se estrene el nuevo Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué tan avanzadas van las construcciones allá en el Santiago Bernabéu? Van muy avanzadas, porque inclusive cuando se detuvo todo el país por la cuarentena, lo único que no se detenía era la construcción. Entonces, el Real Madrid nada más, o el Estadio Santiago Bernabéu, las obras, salvo durante 2 semanas solamente de estos 100 días, pues las obras en el Santiago Bernabéu han estado corriendo sin parar. Ahora mismo están cavando un hueco dentro donde iría el césped para que se pueda esconder. El problema del Santiago Bernabéu es que tiene una zona donde no llega el sol, y lo van a esconder por 2 razones. Uno, para que pueda tener un clima apropiado, tener sol, lo que estimen oportuno en este caso, pero también para colocar, no sé si es el término o el material, cemento, por decir algo, para que se pueda utilizar para otro tipo de eventos, como conciertos o las mismas presentaciones de los jugadores. Diego, como todos los años, el Real Madrid hace su famosa operación salida. Sí. Yo quería preguntarte, este año, ¿cuáles son los nombres que más están sonando para esa operación salida, a pesar de lo contrario que está el mercado de fichajes? Y quiero también hacer aquí un 2 en 1. ¿Cómo has visto la progresión de Cubo en el Mallorca? ¿Tú crees que él también pudiera volver? O sea, él pudiera volver y si dan contar con él para la siguiente temporada. Yo creo que tiene Cubo talento para jugar en el Real Madrid. El problema es que no creo que tenga espacio a día de hoy. Más allá de talento, creo que tiene que madurar, estar una temporada, 2. Seguramente, en el caso del que Mallorca descienda, no va a seguir en el Mallorca. A lo mejor se irá a otro equipo de primera división. Irá a lo mejor al extranjero, como ocurrió con Ashraf, con Carvajal en otro momento cuando fue el Bayer Leverkusen. Habrá que ver finalmente qué ocurre, porque también hablamos, hace algunos momentos hablábamos de que ha invertido mucho en jugadores menores. El problema es que muchos de estos jugadores menores quizás ocupan mismas posiciones. El caso de Vinicius, el caso de Rodrigo, que aunque juega por la derecha con Zinedine Zidane, pues también se puede opacar. Si llega Mbappé, ¿cuál de los dos va a ser perjudicado en este caso? Yo te decía que Hazard llegaba quizás un poco viejo, pero también es que a Hazard le quedan por lo menos 3 años al máximo nivel, 3, 4 años. Y ese 3, 4 años, pues Vinicius no creo que lo aguante estando en el banco de los suplentes. ¿Qué pasa con Luka Jovic? Hay que ver qué ocurre, ¿no? con el tema de los fichajes. Y en el tema de la salida, a ver, el Real Madrid tiene 2 problemas como lo tiene el resto de equipos de Europa. Uno es el tema económico. Esta pandemia ha golpeado mucho a España, en el que yo creo que esos fichajes de 100 millones de euros y demás, porque incluso Dembélé costó mucho más, pues creo que no se va a dar por lo menos en los próximos 3 años. Ahora bien, ¿cómo tú vendes a Gareth Bale por 80 millones de euros cuando tú mismo lo has devaluado? Porque yo creo que el jugador con mayor cartel, quizás apartando Eden Hazard, es Gareth Bale. Es decir, con mayor demanda de publicidad, mayor demanda de marketing, pero claro, teniéndolo en el banquillo más bien es perjudicial porque es un activo del club. En el caso de James Rodríguez, James, a mí no me queda duda que lo ficharon por el talento, pero también por el mercado latinoamericano que habría para el Real Madrid. Ahora, ¿cuánto le vas a pedir a un jugador o a un equipo? ¿Cuánto le vas a pedir por un jugador que no juega desde el 6 de febrero, independientemente de la pandemia? Pero es que no cuenta para Zinedine Zidane. Entonces,
el Real Madrid tiene muchos jugadores que pueden salir, caso Mariano, James, el mismo Marcelo, que no se sabe si va a continuar, Luka Modric, que no se sabe si termina el contrato hasta 2021. Hay muchos jugadores, pero por Modric no te van a dar mucho. Por Marcelo tampoco, que está en el final de su carrera o más cerca del final de su carrera. Lo que te decía de James y Bale, Mariano Díaz, que hizo un gol contra el Barcelona, pero que de resto estaba desaparecido. Entonces, ese mercado de salida, sí, tienes muchos jugadores atractivos, pero no le puedes pedir a un club 70 millones de euros por un jugador que no juega o que ha jugado 4 partidos en el año. Diego, continuando un poco con los mercados, en este mercado, ¿cuál crees que sea el golpe más duro que dé la Liga Española y qué equipo crees que los dé? ¿Neymar sí va a volver al Barça y se va a acabar esta novela de Neymar o todo va a seguir especulándose para los hinchas culés? Yo creo que la única opción de que Neymar vaya al Barcelona pasa por la salida de Antoine Griezmann y de Philippe Coutinho. Yo decía que Philippe Coutinho es una opción para quedarse en el Barcelona, y Quique Setién lo ha dicho en alguna rueda de prensa, pero a lo mejor como un posible canje con el Paris Saint-Germain, cediéndole a Griezmann y cediéndole a Coutinho, pues no termina siendo descabellado, ¿no? Porque al final Antoine Griezmann no se adapta y no creo que se vaya a adaptar al fútbol del Barcelona. Porque Antoine Griezmann sí cae en el lado de Leo Messi, por ejemplo, en el costado derecho partiendo hacia el medio. Antoine Griezmann no es un jugador de desborde, es un jugador que te da mucho sacrificio, porque lo aprendió en el Atlético de Madrid, pero que quizás esa imaginación que tenía, donde centraba prácticamente todo el juego ofensivo del Atlético de Madrid, pues no ocurre aquí en el Barcelona. Y Coutinho, pues a ver, después que prácticamente lo han echado, a lo mejor no creo que él tenga muchas ganas de quedarse en Can Barça. Yo creo que por ahí podría ser las únicas opciones de que venga Neymar al Barcelona, pero claro, después de la sentencia en el que condenan a Neymar a pagarle al Barça, pues termina siendo complicado, porque más allá de la buena relación que pueda tener con Leo Messi, hay un tema que el Neymar ha llevado a los juzgados al Barcelona. Y eso de cara a la imagen del Barça y de cara a la afición, más allá de que gane títulos, termina siendo perjudicial. Ya hemos visto con Gareth Bale cómo se ha portado la afición del Real Madrid, y eso que ha hecho goles contra el Barcelona en final de Copa del Rey, en final de Champions, contra el Liverpool. Es decir, que al final los aficionados perdonan poco, ¿no? En el tema del fútbol. Diego, ya sabemos un poco que la liga está entre el Real Madrid y Barcelona, que van a ir sí, palmo a palmo hasta la última jornada, pero debajo está el Sevilla, el Atlético que viene de un empate y una victoria y que viene jugando mejor de lo que ya había terminado, y sí, todo lo contrario con la Real Sociedad, que viene de caer, y también del Getafe, y ahí está la zona más pareja. ¿Cómo ves tú esa zona? El Granada lamentablemente estaba peleando, pero ha venido cayendo también. Pero ¿cómo ves tú esa zona de los puestos de Europa? Yo creo que esta es una de las ligas más igualadas de los últimos años en cuanto a la tabla de clasificación a Europa, ¿no? Pero creo que el tema de los aficionados termina perjudicando mucho a los equipos pequeños, sobre todo también en el tema de la pretemporada, o llámese pretemporada lo que tuvimos después de esa cuarentena previo a la reactivación de la liga. A ver, muchos han hablado del tema de los cambios, que 5 jugadores benefician a los equipos pequeños, pero a ver, en este tipo de situaciones donde los equipos pequeños tienen muchas limitantes a nivel física, muchas limitantes a nivel técnico, muchas limitantes a nivel de estadio, de infraestructura, termina favoreciendo a los equipos grandes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para mí Atlético de Madrid, Sevilla, son los que tienen mayores posibilidades. Fíjate, la Real Sociedad iba muy bien antes del parón y ahora ha ido trastabillando. El Getafe no termina de arrancar en esta vuelta de la liga. Entonces, lo tienen mucho más complicado. Y viendo quizás el calendario, por ejemplo, haciendo una similitud con la pelea por el título de liga, a veces hablábamos, bueno, el Real Madrid lo tenía más complicado porque visita San Mamés. Sí, pero San Mamés sin público. Que San Mamés no es igual con aficionados que sin aficionados. Pasa igual en los que van a pelear el descenso, los que van a pelear la Champions, los que van a pelear la Europa League. Es decir, estos equipos sin público son mucho menos fuertes que los que tienen aficionados. Y yo creo que ahí parte con favoritismo Atlético de Madrid y Sevilla. Diego, recuerdo que una vez que conversamos te pregunté sobre el tema del regreso, ¿no? Y si era ideal que se diera. Me dijiste que todo iba a ser según como se diera en Alemania. Pero yo ahora viendo lo que se ha hecho en España, ¿crees que se estudió a fondo de verdad? O sea,
fueron 2 meses de parón, pero los que estaban detrás de la cortina estudiaron a fondo en esos 2 meses cómo tenían que hacer el regreso del fútbol élite de la liga, en este caso, para que se esté dando este fútbol, porque mucho se critica, bueno, no está la afición, no es lo mismo, tal vez. Los audios virtuales. A mí me encanta escuchar la transmisión con el audio virtual de Play. O sea, es algo que es creativo. Tal vez no es lo que conocemos, pero es algo diferente. ¿Crees que las decisiones fueron las correctas en este regreso de sobre todo la Liga Española? A ver, Salvatore, me reía mientras me hacías la pregunta porque esto va cambiando tanto, ¿no? Que a veces uno puede quedar retratado, como dicen aquí. ¿Qué pasa? En aquel momento se hablaba que no iba a haber público hasta enero, ¿no? Sí. Luego se especuló con que, bueno, en enero no, a lo mejor en diciembre ya empezábamos a tener público. Luego, bueno, a lo mejor en diciembre no, en octubre. En octubre podríamos empezar ya a tener gente en los estadios. Luego, la próxima liga arranca en septiembre con aficionados en los estadios. Y ahora ya estamos hablando, desde el 29 de junio, que podrían entrar los aficionados al estadio previa autorización del Consejo Superior de Deportes. Entonces, todo va cambiando tan rápido, ¿no? Que a veces uno tiene que tenerle un poquito de miedo a lo que termina diciendo porque puede quedar desfasado, ¿no? Creo que hay que separarlo como negocio para la liga. Creo que ha sido muy beneficioso el regreso. Lo decía Javier Tebas, el presidente de la liga, que los aficionados o lo que son los espectadores por televisión ha crecido, no sé si era un 500%, algo asombroso, ¿no? Pero claro, obviamente, si no tienes más nada que hacer en algunos países, pues lo que te queda es ver fútbol, que resulta mucho más atractivo. Luego el otro tema, Javier Tebas siempre ha sido partidario del tema económico. Te pongo un ejemplo. Aquí en la radio, a las radios no se le cobraba por transmitir la liga. Con Javier Tebas se le empezó a cobrar a todas las radios. En su momento se dio una huelga, bueno, en fin. Ahora todos los periodistas radiofónicos pues terminan pagando para transmitir estos partidos. A nivel económico es fantástico. A Javier Tebas le importa poco o muy poco los aficionados en los estadios. Le importa más lo que son los aficionados en China, o en el resto de Asia, en Latinoamérica, en Europa. Tanto es así que no sé si lo sabían, pero por lo menos el estadio que no tenga el 75% del aforo lleno, pues es multado por la liga, en este caso, claro, en una situación normal, no en este caso de la pandemia del coronavirus. Entonces, Javier Tebas lo que le termina importando es lo que es a nivel económico y fuera de España. Pero a nivel de clubes, todos estos equipos terminan siendo muy perjudicados porque, claro, no tienen esa taquilla de que van los aficionados a los estadios y termina siendo muy perjudicial, no solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto económico, y yo creo que eso es lo que va a marcar también y va a influir en el mercado de fichaje. Ahora, el tema de los venezolanos, ¿no? ¿Podemos llegar a ver una liga española con la misma cantidad de jugadores venezolanos como la vemos ahorita en estos momentos en segunda? Yo creo que sí. Yo creo que también el mercado te va a obligar a ver a esos países a los que quizás no tienen tanto marketing o quizás los tienes olvidados, ¿no? Porque a lo mejor ficharon a Darwin Machís, que es un gran delantero, perdón, a Joseph Martínez, cuando se recupere, que es un gran delantero, a lo mejor económicamente termina siendo rentable para un jugador, para un equipo de primera división en España, porque nadie duda de las actuaciones que ha tenido Joseph en Estados Unidos. El mismo Salomón Rondón se habla de su regreso a la Premier League. Es decir, yo creo que es la oportunidad para ver más jugadores venezolanos, porque siendo honestos, son mucho más económicos que lo que puede ser un jugador alemán, que lo que puede ser un jugador italiano, y yo creo que es una oportunidad también para valorar ese talento venezolano. Por ejemplo, Alexander González llega a su equipo después de estar entrenando en la Real Federación Española de Fútbol y sin tener equipo. Entonces, terminó siendo un comodín muy importante, pero es una manera económica de que llegara a un equipo, en este caso del fútbol español. Diego, con respecto a, o sea, cambiando un poco el tema, con respecto al Atlético de Madrid, bueno, sabemos todo lo que el Cholo Simeone ha hecho en el equipo colchonero, tiene una trayectoria muy importante. Yo quería preguntarte, en España suena que puede salir el Cholo este año, que ya se acabó el ciclo de él, y mucho más tomando en cuenta que ya el Mono Burgos anunció también su salida del equipo como segundo al mando, o sea, porque
se pudiera pensar, bueno, lo que pasa es que el Cholo quiere ganar una Champions, que bueno, que digamos que es creo que lo que le faltaría por ganar con el equipo colchonero, pero ¿tú no crees que ya él esté como, ella esté bien sea para un equipo más alto o para salir de España? Lo que pasa es que un equipo más alto, posiblemente al Cholo se le pida jugar mejor. Eso es una de las cosas, ¿no? A ver, jugar más vistoso, ¿no? Porque Claro, jugar. No meterse atrás, pues. Exacto. Basta de final, pues. Mira, a ver, yo te soy sincero, mi equipo quiero que gane. Y luego si gana en el último minuto con un gol de cabeza, pues también. Gana igual. Al final de nada, lo que pasa es que este discurso también se cambió mucho con el Barcelona, con esa época de que importa mucho las formas y no tanto el fondo. No. Yo creo que a todo futbolista le preguntas y lo que le importa es ganar. Luego si puede ganar jugando bien, aún mejor, ¿no? Pero yo creo que al final, porque nada te sirve jugar muy bien y no ganar nada. Creo que Cholo Simeone se va a quedar en el Atlético de Madrid. Bueno, no, estoy seguro que el Simeone se va a quedar en el Atlético de Madrid la próxima temporada, porque también recuerden algo. En julio acaba la temporada, lo que es la Liga Santander, pero en agosto se disputa la Champions. Y se disputa la Champions en Lisboa y el equipo de Diego Pablo Simeone ya está clasificado a los cuartos de final. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el 12 de septiembre arranca la liga, es decir, vacaciones los jugadores prácticamente no van a tener. Y tampoco va a haber muchos movimientos de banquillo, porque lo que van a dejar darle continuidad a muchos jugadores, a muchos cuerpos técnicos, porque es muy difícil cambiar esta dinámica con el tema de lo que ha generado el coronavirus. Y lo otro es, con la salida del Mono Burgos, se habla de que Nelson Vivas va a ocupar el lugar del argentino, okay. O Nelson Vivas, que bueno, que ya forma parte del Atlético de Madrid, o Gaby Fernández, que hace días se conoció su desvinculación del equipo del Al-Sadd de Qatar. Diego, a ver, tomando en cuenta lo que ya vienen, o como se vienen mostrando el Barcelona y Real Madrid. Sí. Para ti, ¿a quién ves favorito de aquí a lo que queda para llevarse la liga? Por juego, por calendario, por lo que tú creas conveniente, pero ¿quién ves más favorito para llevarse la liga? Yo creo que el calendario lo tiene más complicado el Barcelona que el Real Madrid. El Barça recibe al Atlético de Madrid, el Barça, bueno, ya enfrentó al Sevilla y vimos que terminó empatando. El Real Madrid tiene dos partidos muy complicados. Uno es, les decía, el de San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, pero claro, repito, no es lo mismo un San Mamés con público que sin público. Lo que aprieta en la afición de San Mamés creo que es similar solamente a la del Atlético de Madrid. De resto, no he visto ninguna afición aquí en España que apriete tanto, y sobre todo lo que significa el Real Madrid, porque aquí también hay que hablar de un tema político, ¿vale? Cuando juega Real Madrid-Barcelona, pues juega Cataluña contra España. Cuando juega Real Madrid contra Athletic Club de Bilbao, es España contra el País Vasco. Entonces, tiene que ver mucho con ese tipo de cosas. Creo que el Real Madrid tiene mejor calendario, creo que el Real Madrid está jugando mejor, pero hay momentos que la falta de gol termina siendo perjudicial. Y claro, me pueden decir, bueno, falta de gol, le marcó 3 al Eibar, le marcó 3 al Valencia, sí, pero también cuánto le costó abrir la portería del Valencia en ese partido. Es decir, con una genialidad de un pase filtrado de Luka Modric a Eden Hazard, que termina habilitando a Karim Benzema. Pero el Real Madrid no generó mucho fútbol ante el Valencia, sobre todo en la primera parte, que si no es por 1 milímetro, 1 centímetro, pues termina marcando ese primer gol Rodrigo ante el conjunto de Zinedine Zidane. Entonces, no te creas que los dos equipos están muy bien. Es decir, habrá que ver cómo se desenvuelven. Yo creo que ligeramente favoritos del Real Madrid, pero cualquier cosa puede pasar. Y ojo, lo que lo va a determinar también es la presencia de aficionados, que todavía no sabemos si se va a terminar esa liga con aficionados. Ya el Real Madrid anunció que no va a jugar con aficionados, independientemente de la decisión del Consejo Superior de Deportes, y que va a terminar la temporada en el Estadio Alfredo Di Stéfano en Valdebebas. Diego, ya para ir cerrando, porque pues se nos acaba el tiempo del programa, nosotros tenemos llamamos la Liga Pasegol, que nosotros aquí tratamos de hacer de adivinos y empezamos a lanzar resultados. Entonces, ¿vale? Te voy a contar cómo va la liga y para que hoy juegues con nosotros.
Vale, La liga, con todo la gusto. liga, mira, vamos punteros Edgar y yo con 22 puntos. Luego sigue Alejandro con 21, va ahí como el Madrid y el Barça. Y luego Salvatore es como el Granada, que va ahí de cuarto lugar con 16, ¿no? Bueno, sería Luchando. como el Leganés, ¿no? Como le gané, claro, Como le porque va de gané, como último. le gané. Tengo que cambiar a Javier Aguirre porque no me está dando resultados. Yo te voy a decir ahorita, y bueno, también te invito a que cuando cerremos el programa te quedes para postproducción. Y lo que vamos a hablar aquí, mira, los partidos van a ser lo siguiente: el Barcelona-Bilbao, la Lazio-Atalanta, Vale. Liverpool-Crystal Palace, Sevilla-Villarreal, Madrid-Mallorca y Chelsea-City. Pero ¿quieres que te diga el resultado o quién gana? ¿O quién No, empata? con resultado, porque el resultado Las da dos, puntos las extras dos. en la liga. Vale, y con goles también, ¿no? Sí, claro. No, tampoco. Ah, Entonces, no, ya está ahí, no. sí. Entonces, el orden para que nos vayamos organizando aquí y poder anotarlos y para que estar conscientes de cómo vamos a manejar. Empiezas tú, Diego, luego saltamos con Edgar, Alejandro, Salvatore y cierro yo y así vamos con los partidos. Listo, yo anuncio el partido y empiezas. Vale, Listo, entonces el primer partido, Barcelona-Bilbao. 1-1. Ok. Edgar, 1-0, Barcelona. Alejandro, Yo de acuerdo con Diego, Barça 1, Athletic de Bilbao 1. Pongan un X en su quiniela. Salva, Yo lo veo empate. Puede ser, sí, empate. Vamos a decir 1-1. Ok. Al topo el 1-1, pues van a buscar los 3 puntos. yo me voy con un 2-0 para el Barça. Ahorita la pega un vértice, despega como el Liverpool. Diego, Lazio-Atalanta. Serie A. Yo creo que gana la Lazio 2-1. Edgar, Lazio 2-0. Alejo, Lazio 1, Atalanta 0. 2-0 para el Lazio. Gasperini no se lo va a poner fácil a Inzaghi. yo me voy por un empate porque confío en los colombianos. Yo me voy con un 1-1. Diego, Liverpool Crystal Palace. Posiblemente Liverpool se corone campeón en ese partido. 2-0. Gana Liverpool. Liverpool 3, Crystal Palace 0. Alejo, A ver, Liverpool 3, Crystal Palace 1. Crystal Palace necesita tratar de rajuñar la clasificación en la Europa League y está con 42 puntos y ese diferencial entre los puestos 5 y 6 está muy parejo. Manchester está con 46 y Crystal Palace está con 42. Están rajuñando los dos. 5-0 gana el Liverpool. No, pues ya se fue ya, hermano, ya. yo me voy con un 3-0 igual que Edgar. Chelsea City. Chelsea City. Mamita 2-2. querida. 2-2. Partidazo. 2-2. Lo gana el City 2-1. Alejandro, Es el partido perfecto para que Guardiola pinche y el Liverpool se vuelva campeón. Tan simple como eso. Creo que es la oportunidad de oro para que Lampard le dé la manita a Klopp. Pero no voy a decir que ganan los Blues, sino que van a empatar 1-1. Partido Salva. cerrado, lo gana el Chelsea 1-0. Bueno, Lampard es un ex City. Así que a lo mejor Sí. también Sí. le da una mano a Guardiola. De Bruyne llegó con todo después de cuarentena. Para mí va a ser un 2-0 para el City. No sé, pero para mí Lampard era uno de los jugadores insignias del Chelsea en su buena época. Así Sí, que sí. no creo que eso pese más que el haber estado en el City. Mi opinión. No, sin duda. Diego, Madrid-Mallorca. Madrid-Mallorca 3-0 gana el Real Madrid. 4-0, exhibición de Benzema. Dale. Alejandro, A ver, el Mallorca ya no es el matagigantes que era en su momento, puesto 18 en tabla, tiene que pelear para evitar el descenso, pero yo creo que el Madrid va a hacer los deberes y se va a ir con un 2-0. No es el Mata Gigante porque no está más Arango.
Y porque ya no está ni Eto'o ni lo demás. O sea, ese sí era un Mallorca cuando lo dirigía Luis Aragonés. Gana el Real Madrid 3-0. Ajá, Diego, ¿qué decías tú? No, que el Mallorca efectivamente era el mata gigantes y también fue clave para la institución, no, para la salida de Florentino Pérez. Sí. Que después de esa victoria del Mallorca con gol de Arango termina dimitiendo el actual presidente del Real Madrid. Sí. Bueno, yo me voy con Salva, un 3-0 también. Y bueno, Sevilla-Villarreal. Creo que es el partido más difícil de predecir. Sevilla-Villarreal. No, yo creo que gana el Sevilla 2-0. Creo que gana el Sevilla. Voy igual. Copyright. Alejandro. A ver, Sevilla tiene que mantenerse en puestos de Champions, Villarreal, esta ronda de clasificación de Europa League. Mira, yo creo que va a ganar Sevilla 2-1, pero el Villarreal siempre ha sido un rival incómodo. ¿Salva? Bueno, todos han dicho 2-1 para Sevilla. ¿Cuánto pensamos todos? Edgar y Diego dijeron 2-0. 2-0. Yo dije 2-1. Yo sí me voy con un 1-0 para el Sevilla. Lopetegui tenía una muy buena campaña en el Sevilla, hay que reconocerlo. Esperemos a ver qué puede pasar. Pero bueno, muchachos, se nos acaba el programa, se nos acaba el show. Agradecerle a Diego por haber hecho parte de esto y haber jugado con nosotros. Luego le decimos a Salvatore que te contacte y a ver cómo te fue en la liga. Entonces, de verdad, Diego, muy agradecido por haber hecho parte del programa. No, de verdad que un gusto, de verdad que la pasé bastante bien y bueno, cuando necesiten, no duden en contactarme que siempre estaré disponible. Bueno, Diego, gracias muchachos, equipo, Salva, Alejandro, Edgar. Muchas gracias por haber hecho parte del episodio. Creo que estuvo buenísimo. A ustedes no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y darle like. Y síganos en nuestras redes sociales, @pasegolpodcast en Instagram y en Twitter. Chao, muchachos. Las entrevistas que se vienen. Ay, mamá. Acá llegó el Dream Tour, ¿no? Qué grande.